Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se gravó sobre mí su mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedes ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Muy buenos días tenga cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Es un gran gozo, una gran bendición poder estar aquí nuevamente compartiendo la palabra del Señor, y no cabe duda que el Señor hace maravillas, ¿verdad? ¿Cómo les fue en su semana? Espero que les haya ido muy bien, porque el Señor está con nosotros, y aunque de repente parezca que no nos está yendo bien, el Señor sigue estando con nosotros, ¿verdad? Esa es la gran promesa del Señor, que siempre está ahí, pero ocupamos un poquitito más de fe para darnos cuenta la gran bendición que Él tiene para con nosotros. Reciban un saludo de nuestro hermano Enoch. Dice, muchas gracias por las oraciones, ya está más repuestito del muchacho, y digo, ¿cómo no? Con lo mal que se alimenta, ¿cómo no se va a reponer, verdad? Gracias a Dios porque lo ha sostenido con su diestra de poder hasta este momento, y les manda un gran saludo y dice que los ama, y en verdad ama a cada uno de ustedes, mi estimado hermano. También, hermanos, pues recordarles las oraciones por nuestro hermano Gilberto. No he recibido noticias cómo siga su estado de salud, y que el Señor siga haciendo su voluntad en la familia Velázquez y ante todo en la salud de nuestro hermano. De igual manera, un saludo para nuestro hermano Adrián, para nuestra hermana Melina, rogándole a Dios que este embarazo pueda llegar a feliz término, y sabemos que el Señor hace maravillas en todo momento. Lo seguimos viendo a diario. Y bueno, mis amados hermanos, también tenemos más peticiones de hermanitos y hermanitas que se encuentran enfermos actualmente. La primera persona por quien quiero que sigamos intercediendo es por nuestra hermana Carla, hija de nuestra hermana Letilanda, Carla Espinosa. Ella fue diagnosticada con COVID allá en la ciudad de Mexicali. Entonces, pues roguemos que Dios haga su voluntad y que pues la enfermedad pueda ser algo pasajero. Sabemos que muchas personas se han recuperado, pero siempre queda un tanto el nervio, ¿no? De que el cuerpo reaccione de una manera, ahora sí, adversa, y buscamos que Dios sea quien siga sanando a su pueblo, que siga sanando a nuestras familias. De igual manera pedimos por Anita Navarro, por Tita, que también se encuentra malita en estos momentos, y pedimos también sus oraciones por ella. Recientemente se le hizo la prueba del COVID, estamos a la espera de los resultados. Por el momento ha estado respondiendo a los tratamientos que ha estado llevando, pero nos sometemos a la voluntad de Dios y rogamos que la enfermedad que tenga, que Dios utilice los médicos,
utilice los medicamentos o mejor aún, ponga su mano sanadora y le pueda traer sanidad a todos mis hermanos que se encuentran enfermos en estos momentos, y también por aquellos que no son mis hermanos en Cristo, aún que están viviendo en el mundo, pero que también el Señor tenga su misericordia para con ellos y los toque y los sane, y que puedan tener la oportunidad para conocer a Jesucristo. Vamos a orar, mis amados hermanos, para entrar en materia. Amén. Oramos. Gracias, Padre, le damos en esta mañana porque usted está aquí. Gracias, Padre Santo, porque podemos venir delante de su presencia con el objetivo de aprender. Señor, enséñanos, muéstrenos cuál es el camino por el que debemos de andar, Señor, y ante todo, que podamos seguirlo. Padre, leíamos hace ratito en el Salmo 32, y usted, bendito Señor, nos hace una exhortación de que no seamos como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Usted nos ha hecho a su imagen y semejanza, por lo tanto tenemos un entendimiento por el cual nosotros podemos movernos de tal manera que esta enseñanza que usted nos está dando haga un efecto en nosotros, y que no seamos tan solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Señor, dejamos en sus manos a cada uno de mis hermanitos, hermanitas que se encuentran enfermos. Usted ha escuchado las peticiones por nuestra hermana Carla, por nuestro hermano Gilberto, por nuestra hermana Anita, Tita. Señor, usted conoce el buen funcionamiento de nuestros cuerpos y los dejamos en sus manos, porque usted es un hacedor de maravillas y confiamos, Señor, que es un Dios que sana. Padre mío, en el nombre de Jesús, le doy las gracias porque sabemos que usted hace. Y Padre, nosotros vemos las maravillas y glorificamos su nombre. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. La semana pasada estuvimos hablando de un tema muy importante dentro de lo que es la vida cristiana, la vida como hijos en la familia de Dios, y estuvimos observando que la familia de Dios es algo que debe de crecer. No es una familia que va a quedar estancadas y que van a ser unas cuantas personitas nada más las que van a venir a formar parte de ella, y los demás pues ni modo, pues no alcanzaste porque no eres parte de la familia. No, mirábamos que la voluntad de Dios es que la familia crezca. Él quiere que la familia de Dios sea una familia numerosa. Si nosotros recordamos las promesas que Dios le hizo a Abraham, decía la promesa de que toda la familia de Abraham iba a ser como la arena del mar, que iba a ser como las estrellas del cielo, las cuales no se pueden contar, son tan numerosas. Imagínense cómo quiere Dios a su familia. ¿Por qué mencioné a Abraham? Porque la promesa dice: en ti me serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y en quién llegaron a ser benditas? En la simiente de Abraham, que es Jesucristo. En Él somos benditos, en Él tenemos esa potestad de ser hechos hijos de Dios. La familia va a ir creciendo verdaderamente, es lo que el Señor busca. Entonces, nosotros la semana pasada estuvimos haciendo algunas preguntas. ¿De qué manera crees que Dios utiliza o hace para que crezca su familia? Y la respuesta que estuvimos viendo la semana anterior es que la familia crece por medio del testimonio, por medio de testigos, y esos testigos son los hijos de Dios. Mirábamos también qué era un testigo y lo estábamos definiendo con base a la Escritura. Hechos 4, 19 y 20, observábamos cuál era la experiencia de los apóstoles, en este caso Pedro y Juan. Ellos fueron testigos y ellos lo describen ampliamente. ¿Cómo lo describen? Ellos fueron tomados y fueron cuestionados
y les fue prohibido también por el Sanedrín de que ya no hablaran en el nombre de Jesús. Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de ellos? Ellos iban a continuar contando su experiencia con Dios. ¿Por qué? Porque era algo necesario que debían hacer. ¿Cuál era la experiencia? Ellos iban a contar lo que vieron y lo que escucharon. Eso era lo que iban a hacer, contarlo, decirlo, transmitirlo a los demás. Y eso es lo que el Señor busca por medio de los testigos. Observamos también la semana anterior que todos los hijos somos sus testigos. Aquí no hay de que, es que la tarea de la testificación solamente le corresponde al pastor o a los líderes de la iglesia, y uno que apenas ha llegado a los caminos de Dios, no tengo la capacidad o no tenemos la capacidad para poder testificar de Jesucristo. Bueno, la Biblia, ¿qué es lo que nos decía? Sí, aun cuando tú no has madurado como un hijo de Dios o como cristiano, tú puedes ser testigo. Y mirábamos numerosos ejemplos, y se me salió por ahí la diapositiva, piqué a un ladito donde no debía, pero ¿qué era lo que nos decía en Juan capítulo 1 con respecto a los testigos? ¿Sí? ¿Qué era lo que nos estaba diciendo la palabra? Es muy interesante que conforme escucharon el testimonio de Juan el Bautista, donde se identificó, en este caso a Jesucristo, Andrés luego fue y le dijo a su hermano: hemos hallado aquel de quien se ha escrito, al Cristo, al Mesías. Por ahí vemos a Felipe diciéndole a Natanael. Observamos también cómo la mujer samaritana, hasta el agua se le olvidó que ella iba a sacarla del pozo. ¿Qué es lo que hace ella? Deja el cántaro, va y les dice a las personas, a los hombres de su ciudad, y ellos la escuchan. Y esto es algo de maravillarnos, porque era una mujer que no tenía una buena reputación. ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahí? Ellos escuchan su palabra, el testimonio que está dando de aquel que acaba de conocer, que era Jesucristo. Van los hombres y escuchan. En Lucas capítulo 8 vimos también el ejemplo de aquel endemoniado que quería seguir a Jesús. Señor, déjame seguirte, por favor. Pero como la ciudad de Gadara fue cerrada para el Señor, lo corrieron literalmente de ahí. El Señor, todavía en su misericordia, ¿qué es lo que hizo con esa ciudad? Puso un testigo de las grandes maravillas de Dios. Lo envió. ¿Y él qué hizo? Él fue y testificó a toda la ciudad. No fue nada más con su familia. No, fíjate que pues, no sé, ellos pues ya saben cómo estaba, pero de repente pues llegó Jesús y ya estoy bien. No, le dijo a todos. No dejó a nadie sin que se enterara las cosas que Jesús había hecho con él, contando cuán grandes cosas Dios había hecho en su vida. Nuevamente, ¿quiénes eran los testigos en ese preciso momento? Personas recién convertidas, personas que acababan de conocer a Jesús. Nuevamente, lo hicieron en su primer etapa como creyentes. Y es muy interesante ahí lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque debemos de ver unas evidencias o diferencias y similitudes que van a hacernos ahora sí comprender más la situación. Tenemos lo que es la iglesia primitiva y tenemos lo que es la iglesia contemporánea. Pero cuando hablamos de la iglesia primitiva, pues ahí tenemos a veces algunas preguntas que hacer. ¿Cuándo inició la iglesia primitiva? ¿Inició en Hechos capítulo 2 cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos? ¿O inició cuando Jesús reunió a las personas, Jesucristo como pastor y como cabeza de la iglesia? Algunos toman de que por ese momento fue cuando inició la iglesia de Jesús. Independientemente de en qué momento o en qué punto de la historia inició la iglesia, lo que podemos encontrar es que había testigos, y estos testigos tienen unas características y similitudes
que tenemos nosotros como iglesia contemporánea. Muy bien, ¿cuáles son esas diferencias o similitudes? En primer lugar, la iglesia primitiva conoció a Jesús y habló de él. Ya lo observamos hace ratito y la semana anterior con respecto a aquellos primeros cristianos. De hecho, la Escritura dice que envió a 70 a predicar, los envió en pares. Envió también a los discípulos a predicar, los envió en pares. Estamos observando de que una vez que ellos conocen a Cristo, ellos observan la manera en la que Jesús empezó a actuar, más bien a tratar a las personas, a compartirles. ¿Y qué fue lo que pasó con ellos? El Señor fue enviándolos. Ellos testificaron de Jesús. ¿Por qué? Porque le conocieron a Jesús. La iglesia primitiva, hablando de los primeros discípulos, anduvieron con Cristo. De hecho, en el aposento alto, ahí en Hechos capítulo 1, dice que había reunidas como 120 personas. Y esas 120 personas podemos notar de que también anduvieron con Cristo. Pero ¿en qué momento anduvieron con Cristo? Tuvieron que elegir a un 12º apóstol. ¿Y cuál fue una de las características o requisitos que debería de tener este nuevo apóstol? Dice, que anduviera desde el principio. Y así fue como eligieron a 2 personas, y Matías fue el que quedó, ahora sí, como el 12º apóstol en sustitución de Judas. La iglesia anduvo con Cristo, esa iglesia primitiva. Posteriormente, ellos esperaron la promesa, y una vez que la promesa llegó a ellos, ellos testificaron, ahora sí, a gran escala. Hechos capítulo 2 es donde observamos esa testificación a gran escala, donde miles de personas fueron convertidas en aquel día glorioso, donde fue derramado el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, esperaron la promesa del Espíritu, por lo tanto, una vez que el Espíritu los llenó, ellos testificaron, y ahí es donde dicen muchos, es el banderazo, ahora sí, para el inicio de la iglesia primitiva. Es muy interesante toda esta historia, pero vamos viendo cómo o qué diferencias o similitudes encontramos con los testigos de la iglesia contemporánea. Muy bien, los testigos de la iglesia contemporánea son aquellos que conocieron a Cristo y completa la frase. ¿Qué hace un testigo de la iglesia contemporánea? ¿Qué hacemos nosotros como creyentes en este día, en esta etapa de la historia universal? ¿Qué es lo que hace? ¿Has conocido a Cristo? ¿Verdaderamente conociste a Jesús? ¿Te mueve Jesucristo de tal manera que tú puedes hablar de Él a otras personas por lo que Él ha hecho en ti, en tu familia, en lo que has visto y oído? Completa la frase. ¿Qué es lo que hace la iglesia hoy en día? Dice la iglesia primitiva, ellos conocieron a Cristo y hablaron de Él. La iglesia contemporánea conoció a Cristo y estamos hablando de Él. Esperemos que así sea, hermanos y hermanas. Cristo está con ellos, o sea, con nosotros. ¿Cómo sabemos que Cristo está con nosotros? Físicamente, pues tal vez no esté. Al igual que esa es una diferencia que tuvieron los hermanos de la iglesia primitiva. Cristo estuvo físicamente con ellos durante un tiempo, pero posteriormente Jesús, al igual que con nosotros, Cristo también está contigo y conmigo. Mateo 28:20 nos dice, y he aquí, yo estoy con vosotros, o sea, con ustedes, conmigo. ¿Cuándo? ¿Hasta que Él regrese? No, ¿verdad? Dice, todos los días. ¿Sí? Él va a estar todos los días con nosotros hasta que físicamente Él vuelva. ¿Cuándo va a ocurrir ese día? Tampoco lo sabemos.
Porque como buenos mexicanos, ¿qué haríamos si supiéramos el día y hora en que Jesucristo vendría? Haríamos lo mismo que hacemos con los recibos de la luz, con el pago de colegiaturas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Postergamos la mayor parte de las veces este tipo de pagos en lugar de hacerlos cuando tenemos todavía un tiempo para poder hacerlos, ¿no? Y luego nos quejamos de toda la fila que tenemos que hacer, ¿verdad? Nuestra hermana Argelia dice, testificamos contando lo que hizo conmigo. Amén, hermana. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que testificar. Y es parte de lo que nosotros debemos de completar ahí en esa frase, ¿verdad? Si conocimos a Cristo, es nuestra tarea de compartirlo. Nuevamente, no debemos de ser del tipo, oh, este es mi Cristo, oh, qué maravilloso es, oh, sí, yo con Dios estoy feliz, completo, pero a la hora de compartirlo con los demás, oh, no, es mi Cristo, no, tú búscate el tuyo, ¿no? Así como que búscate el tuyo, ¿no? Jesús es para todos y tenemos que compartirlo, no ser egoístas. ¿Por qué? Porque Dios se dio a sí mismo por ti y por mí. En tercer lugar, dice que la iglesia de hoy ya tiene la promesa del poder de Dios. La promesa. Los testigos de la iglesia primitiva esperaron la promesa, pero nosotros ya la tenemos. Entonces, si ya tenemos la promesa del poder de Dios, ¿a qué promesa se está refiriendo? Nuestra hermana Irene comenta, la iglesia lo que tiene que hacer es contar las maravillas que Dios hace en nuestra vida día a día. Amén. Sí, porque Dios trabaja diario. El problema es que a veces parece que tenemos miopía, ¿no? Tenemos la vista corta y no observamos todo lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor y aún con nosotros. Debemos de tener cuidado. Cuando aprendemos a identificar cada cosa que Él hace, es cuando nosotros damos gracias a Dios por lo que Él hace y por lo que hará. Muy bien, hablando de la promesa, ¿dónde encontramos esta promesa? La encontramos allí en el libro de los Hechos y es lo que vamos a observar ahorita. Hechos 2, verso 38 y 39 nos dice lo siguiente. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Muy bien, si se dan cuenta, en el versículo 38, en la última porción, dice que van a recibir el don del Espíritu Santo. Pero ¿quiénes son los que reciben este don del Espíritu Santo? Si nosotros nos vamos un poquito hacia atrás, dice, todos aquellos que se arrepienten y son bautizados, dice, en el nombre de Jesucristo, los que han sido perdonados son los que van a recibir ese don. Y continúa, porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Promesa, nuevamente nos habla de una promesa. Podríamos decir, sí, pues es que está hablando de la promesa del Espíritu Santo. Aquí les está diciendo explícitamente el apóstol Pedro que lo van a recibir este don. Sin embargo, ¿en qué parte o qué porción de la Escritura nos habla de esa promesa? Vamos a Hechos capítulo 1, versos 4 y 5 y versículo 33 del capítulo 2 y vamos a darnos cuenta ¿cuál o cuándo fue hecha esa promesa? Bueno, a los apóstoles, ¿cuándo se les dio? Verso 4 del capítulo 1 de Hechos dice de la siguiente manera, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que ¿qué? Que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahí es donde vemos la promesa que se le está haciendo
a los apóstoles en ese momento, nuevamente, no se vayan hasta que, dicen, esperen la promesa. Y cuando hablamos de esa promesa, nosotros podríamos decir, pero ¿cómo podemos estar seguros de que verdaderamente está hablando del Espíritu Santo? Verso 33 del capítulo 2 dice lo siguiente: así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Nuevamente, ¿qué había pasado con los discípulos en ese día? Ellos recibieron el Espíritu Santo. Esa promesa fue cumplida. Fue la ascensión, pasaron 10 días y en ese día 50, Pentecostés, es cuando ellos recibieron el cumplimiento de dicha promesa. Muy bien, vamos adelante. Regresando a nuestro texto de Hechos 2, 38 y 39, también llama la atención lo que dice la palabra. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Es para los hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ándale, es para los llamados de Dios, pero esto nos puede traer un tanto algo de confusión. ¿Es una promesa para todos o solamente para unos cuantos que fueron llamados? ¿A qué llamamiento nos estamos refiriendo aquí? ¿Un llamamiento para el servicio del Señor o un llamamiento para venir a formar parte de la familia del Señor? ¿Cuál será ese llamamiento que está diciendo el Señor? Si gusta comentarlo, adelante, hermano o hermana, puede hacerlo con toda libertad. Vamos a Isaías capítulo 57, versículo 19. ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos dice con respecto a dicho llamamiento? Isaías 57, 19. Dice la Escritura de la siguiente manera: produciré fruto de labios, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Muy bien, ya hablamos de la paz. ¿Cuál paz? Recuerden, hay reconciliación con Dios y por medio del Espíritu Santo es donde va a venir. Dice sanidad, pero ¿qué nos dice en Joel, versículo 32 del capítulo 2? Recuerden, paz al lejano y al cercano. ¿Qué nos dice el versículo? Nuevamente, para todos los que están lejos. Primero dice, para ustedes, para sus hijos, que son los que están ahí, vamos a decir, en esa urbe del pueblo de Israel, pero dice después para los que están lejos. Ahí viene la paz. Vamos a Joel capítulo 2, versículo 32. La promesa es para todo aquel que crea, dice nuestra hermana Argelia. Amén. Y así es, para todo aquel que en Él cree. Y es donde estamos empezando a armar, ¿no? Todo lo que el Señor nos dice. Bien, creo que se me estaba escondiendo el profeta Joel. Dice el verso 32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Caray, un remanente que Él va a hablar, pero ahí se refiere al pueblo de Israel nada más, me pudieran argumentar. Sí, la promesa está hablando del pueblo de Israel, sin embargo, dice que todo aquel que invoque el nombre de Dios va a ser salvo. Y sabemos que podemos invocar el nombre de Dios a través del nombre de Jesucristo. ¿Cómo nosotros podemos ser salvos? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, entonces serás salvo. Pero ¿cómo podemos estar seguros que somos salvos? Por la acción del Espíritu Santo trabajando en nosotros. Es un trabajo en conjunto de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces nos damos cuenta, ¿quiénes son los llamados? Regresando aquí a Joel, nuevamente, él dice que llama a un remanente. Hay un pueblo escogido por Dios. Se está dando el mensaje y cada uno va a ir respondiendo
en su momento. ¿Quién da el mensaje? ¿Quién da ese testimonio? Los hijos de Dios son los que dan ese testimonio de lo que Dios está haciendo en la vida. Nuevamente, volviendo a esta lista que estábamos haciendo, nosotros ya tenemos la promesa del poder de Dios. Nuevamente, para que una persona pueda convertirse, pueda arrepentirse, la verdad es que hay más poder de Dios en ello que en toda la creación. ¿Usted ha tratado de convencer a una persona de algo? ¿Qué tan difícil se le ha hecho tratar de convencer a dicha persona de lo que sea? No voy a decir de Dios, de lo que sea. A veces es muy difícil, a veces no lo logramos, ¿verdad? El Señor lo hace con poder, y es un poder sin igual. De hecho, cuando dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación, se dice que el Evangelio es dinamita, ¿sí? Es algo grande, ¿no? Esto, de tal manera que convierte ese corazón de piedra por un corazón de carne. Y sabe, si tú tienes la promesa, tú puedes testificar por cuanto tú eres un testigo de Cristo. Somos testigos de Cristo. Esto es algo innegable y es algo que debemos de comprender como hijos de Dios. No es lo mismo solamente venir y escuchar la palabra de Dios y qué bonito estuvo el mensaje, a escuchar la palabra de Dios y accionar. Entonces, si nosotros de repente cuando escuchamos la palabra testigo, podemos pensar una infinidad de cosas de las que el testigo puede hacer. Y de repente pensamos algunas cosas medias raras por ahí, de las cuales en este momento pues voy a ir mencionando para que quitemos de nuestra mente ese tipo de cosas. Ser un testigo no significa lo siguiente: que de inicio serás un maestro o líder espiritual en la iglesia. No, hermano, hermana, es que yo no salgo a compartir porque pues, la verdad no me siento preparado como para poder enseñar la palabra de Dios o bien liderar dentro de la congregación. Menciono que de inicio porque Dios conoce los dones que ha puesto en ti. Y la iglesia, a medida de que tú vayas creciendo, vayas madurando, pues vamos a ir identificando lo que Dios ha puesto en ti. Y de esa manera llegará el momento en que tal vez sí llegues a ser maestro o líder, no lo sabemos. Todo depende de lo que el Señor haya puesto en ti. Pero el ser testigo no necesariamente indica que tú eres el maestro de escuela dominical, el pastor de la iglesia o un líder dentro de lo que es la organización de la iglesia del Señor. No, ¿qué es lo que nos dice 1 Timoteo 3:6? Dice que no debe ser un neófito, un principiante, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Esto es algo muy peligroso dentro de las iglesias, y dentro de las iglesias ha ocurrido en muchas ocasiones que cuando llega este nuevo creyente y anda con toda, ahora sí, con todo el nuevo amor y quiere estar en todo, quiere comerse el mundo, dicen por ahí, dentro del evangelio, volteamos y, no, pues mira, con qué tan entusiasmado, animado anda el hermano, pues hay que ponerlo en tal o cual lugar, porque pues él va a trabajar bien, y pues gloria a Dios por ello, porque ya se levantó alguien. ¿Y qué es lo que sucede? Muchas veces se nos olvida que esta persona necesita ser discipulada, y la palabra del Señor es muy explícita, dice: no va a ser un neófito, no va a ser un principiante, no va a ser un nuevo creyente, porque hay un grave peligro. Él apenas está en formación, él está creciendo. Hace ratito decía, aunque no tengas ahora sí una madurez espiritual, que seas un recién nacido, tú puedes testificar, sí. Testificas lo que Dios ha hecho en tu vida. No vas a empezar a sacar versículos a diestra y siniestra de quién sabe dónde. No, ¿por qué? Porque tú todavía necesitas aprender la palabra del Señor, pero sí puedes ir compartiendo lo que Dios hizo en tu vida, lo que sigue haciendo en tu vida. ¿Qué pasa con las personas que son principiantes? Creen que están tan ungidos
en ese momento que se crecen. ¿Y qué dice la Escritura? Ellos pueden caer en la condenación del diablo. Hay que recordar, los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu, ¿qué es lo que nos trae? ¿Sí? Hay una porción que dice que trae dominio propio. Entonces, ese dominio propio o templanza va a evitar que nosotros caigamos en el pecado de orgullo y cometamos ciertas atrocidades dentro de la casa del Señor. Debemos de tener mucho cuidado, paso a pasito. Nuevamente, el Señor va a ir dando ese crecimiento y paulatinamente el Señor te va a ir acomodando en el sitio donde debes de estar. Entonces, ¿cuál es el segundo punto aquí de lo que no significa ser un testigo? Tu rol tampoco es el de un fiscal acusador. ¿Qué es un fiscal acusador? Bueno, es un abogado que se dedica a señalar aquellos delitos por los cuales la persona está siendo procesada judicialmente. Como creyentes, uno de nuestros más grandes errores son el de señalar las equivocaciones de nuestros hermanos, el de señalar las equivocaciones de aquellos que aún no han venido a los pies de Cristo. Y entonces nosotros entramos en este rol de fiscales y eso de estar señalando no es algo bueno, nos va a traer muchos dolores de cabeza y es algo peligrosísimo. Y es la voz de la experiencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos lo hemos hecho en algún momento de nuestras vidas y vaya, que nos hemos equivocado de una manera fea. No debemos de hacerlo. No, si somos testigos, no somos el fiscal. Acuérdate, el fiscal es un abogado, el testigo solamente va a contar su experiencia. Esa es la labor del testigo. En la parábola del hijo pródigo, en el capítulo 15 de Lucas, encontramos el rol del fiscal en el hermano mayor del pródigo. Cuando el papá hace la fiesta, el muchacho no quería entrar a la casa y esto está trayendo un disgusto a su papá. ¿Y qué es lo que hace? Oye, tantos años te he servido y ni siquiera un cabrito pude yo gustar con mis amigos. Y ahora llega tu hijo, que se gastó todos tus recursos con rameras, y le haces matar el becerro gordo. ¿Dónde entró el rol de fiscal aquí? Señaló el error de su hermano. Lejos de gozarse de lo que el Señor había hecho en ese arrepentimiento de su hermano, que volvió, aunque derrotado, pero reconociendo que no era digno, el Padre en su misericordia lo recibe y lo restaura. El hijo mayor, podríamos decir, es el otro pródigo, toma el rol de fiscal. Nuestra hermana Irene, la mujer samaritana, con ese encuentro con Cristo, la convirtió en una mensajera de buenas nuevas. Y podríamos decir nosotros, ¿qué preparación teológica, bíblica tenía la mujer samaritana? Todas sus preguntas que le hizo al Señor apuntaban hacia el lado equivocado, si se dan cuenta. Pues nuestros padres dicen que en este monte debemos de adorar. Los judíos dicen que allá. ¿Dónde pues es el lugar? Porque es aquí. Y el Señor, ¿qué les responde? Ustedes adoran lo que no conocen. Ya con eso establecido el punto teológico del Señor, ¿no? No conocen a Dios. Pero ahora estaba aquel enviado de Dios, el Señor mismo, delante de ella, y ella lo reconoce con ese yo soy con el que hablas. Obsérvenlo. Y eso convirtió a esta mujer en mensajera. Bueno, continuando, ¿dónde encontramos esto del fiscal acusador? Hay alguien que ya tiene ese lugar. Cuidado, no eres tú, no soy yo. No debemos de ser fiscales, tenemos que aprender. Y esperemos que no aprendamos a la mala a no ser los fiscales. Por las buenas, en el nombre del Señor, les animo que no seamos el fiscal. Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios,
y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Nuevamente, el acusador, ¿a qué se dedica? Se dedica a señalar cada pecado que hemos cometido en nuestra vida. Y esa es la tarea de Satanás. Esa es la tarea de él. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con quién te vas a identificar o testigo de quién vas a ser. ¿Testigo del fiscal acusador o testigo de aquel abogado que intercede por nosotros, de nuestro abogado defensor, el cual es Jesús? ¿Qué más, hermanos? Ser un testigo no significa que tú has sido designado como un juez. Otro error, hermanos, que cometemos. Nos convertimos en jueces. Y el juez, ¿cuál es su labor? El juez va a dictaminar un veredicto con la persona que está siendo acusada, si es inocente o si es culpable. Nosotros tenemos la tendencia de dictaminar juicio y decir quién es inocente y quién es culpable. El problema con nosotros es que cuando buscamos hacer juicios, siempre nuestra balanza va a estar desequilibrada. Si la persona a quien está siendo juzgada es una persona muy allegada a ti, una persona en alta estima, pues tú vas a tratar de favorecerlo a como dé lugar. ¿Por qué? Porque es tu amigo, tu amiga, tu hermano, tu primo, tu tía, yo qué sé. Vas a tratar de que esa persona la libre. Y cuando es una persona que, pues, si no te cae bien, pues con todas las de la ley, juzgas y dale. Ahora sí, no, hermano, hermana, recuerda lo que dice la palabra ahí en Mateo capítulo 7, que con la vara que nosotros medimos, también nos van a medir. Y por eso digo, al igual que el error anterior, sí como que nos deja mal parados, porque hacemos las cosas mal. Si vamos a juzgar, tenemos que hacerlo conforme a la palabra del Señor. Sin embargo, la palabra del Señor muchas veces nos dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Qué pasó en esa ocasión con la mujer adúltera? Todos se fueron. Y se queda ella con el Señor. Le dice, ¿qué pasó? ¿Nadie te condenó? No. Ah, ok. Pues ni yo te condeno. Santo, diría nuestro hermano Miguel, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque se muestra la gracia y la misericordia de Dios en aquella mujer que sí había pecado, estaba toda la evidencia, pero aquellos que la llevaron también tenían lo suyo. Entonces eso los descalificaba para ser jueces de aquella mujer, porque ellos ya la querían apedrear, pero querían que el Señor fuera el que diera la orden para tenderle una trampa delante del gobierno romano. Santiago 4, 11 y 12 nos dice, hermanos, no hablen mal los unos de otros. El que habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. ¿En qué parte de la ley crees tú que estamos ahora sí rompiendo en este pasaje que nos está diciendo Santiago? Puedes escribirlo, hermano, hermana. ¿Qué parte de la ley es la que estamos quebrantando? Piénsalo, medítalo, escríbelo. Vamos retroalimentándonos en eso. Y si juzgas a la ley, te haces juez de ella en vez de obedecerla. Solamente hay uno que ha dado la ley y al mismo tiempo es juez, y es aquel que puede salvar o condenar. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? El pasaje nos dice que nosotros, cuando quebrantamos esa ley, nos volvemos jueces. ¿Por qué? Porque estamos por encima, vamos a decir, de la ley. Estamos por encima de la ley y eso no debe de ser, hermanos. La ley en aquel tiempo, uno debe de someterse a ella. En este tiempo, hablando de leyes seculares, nosotros debemos de someternos a las leyes. ¿Cuál es la ley que nos rige ahora que estamos en el tiempo de la gracia? Porque ya no estamos en el tiempo de la ley y muchas veces nos escudamos con eso. ¿Qué es lo que dice la palabra al respecto? Estamos bajo la ley de Cristo.
¿Y a dónde cita generalmente Jesucristo? Si se dan cuenta, cuando Jesucristo está compartiendo, siempre los manda a Deuteronomio, y empieza a citar porciones del libro de Deuteronomio. Qué interesante esto, ¿no? Dice la palabra que empezamos a quebrantar la ley nosotros. Ah, caray, pero ¿cómo? Debemos de obedecerla, no quebrantarla. Un punto por ahí en Levítico, que es lo que nos dice. Muy bien, si tú estás hablando mal de tu hermano, que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te gusta que alguien hable mal de ti? No, obvio no. O sí. Si te gusta, pues bueno, has de ser bien masoquista, ¿no? Pero la verdad, a nadie nos gusta que hablen mal de nosotros, nos molesta, nos enfurece, no nos gusta. Entonces, ¿por qué nosotros también lo hacemos? Si nosotros nos fijamos en ese ama a tu prójimo como a ti mismo, si a ti no te gusta, tampoco lo hagas. Así de fácil. Por eso digo, nos equivocamos y aprendemos a la mala. Cuando nos toca a nosotros, decía hace ratito, ¿verdad? Con la vara que mides, ahora que nos estén midiendo a nosotros, ¡ay! ¿Por qué a mí me están diciendo ese tipo de cosas? Pues tú también lo hiciste. ¿Qué esperas? Tú ya pusiste la medida, ¿no? Entonces, esa misma medida va a aplicar para ti. Solamente hay un dador de la ley y no fue Moisés. El dador de la ley, ¿quién es? ¿Quién es ese legislador del universo? ¿Quién es el rey del mundo? Y no digo del actual. Ese no es rey, ese es príncipe de las tinieblas. Jesucristo es el rey de reyes y señor de señores. Nuestro Dios dice, Jehová reina, se vistió de magnificencia. Entonces, si nosotros vemos que Dios es rey, Él también es juez. Y cuando hablamos de juez, es aquel que te puede salvar o condenar. ¿Y cuál es la manera de poder ser salvo o de ser condenado? Nuevamente, sabemos que tenemos que venir a Jesucristo para que sea nuestro Salvador. Cuando no venimos a Jesús, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Condenación. Hay un solo camino para llegar al Padre. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Voy a dejar aquí en esta porción. La siguiente semana continuamos viendo unas últimas frases que nos recuerdan que no debemos de ser. Sí, porque de repente como que pensamos que ser testigos vamos a ir a acusar, a denunciar el pecado. No. Tú ve y cuenta lo que Dios hizo contigo. Cuenta el testimonio de cómo, siendo un vil pecador, el Señor te alcanzó. Tú que no eras digno, yo que no soy digno de estar delante del Señor, recibí esa gracia, recibí esa misericordia. ¿Te acuerdas tú qué es esa gracia y qué es esa misericordia? Si lo recuerdas de hace unas 3, 4 clases atrás, gracia es que el Señor te da lo que no mereces, y misericordia es que el Señor no te da lo que mereces. Piénsalo, tú eres un testigo y vas a hablar las maravillas que Dios hace contigo. Y a medida que vayas creciendo en el camino del Señor, vas a poder ir añadiendo la palabra y vas a poder ir abriéndole los ojos a aquellos que aún permanecen en pecado. Y el Señor es el que va a ir haciendo el trabajo. No vayas a convencer, tú ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Vamos a orar, hermanos, y nos quedamos en un ratito más para el inicio de nuestro servicio. Dios les bendiga. Oremos. Gracias, Señor, le damos porque usted es bueno y para siempre es su misericordia. Gracias, Padre Santo, le damos porque usted está en medio de nosotros y es poderoso. Es un Dios poderoso para salvar, y en esa salvación tan grande nos ha encomendado a nosotros, sus hijos, como el medio para alcanzar a las naciones. Padre Santo, permita que verdaderamente comprendamos que somos testigos suyos y que nosotros como testigos tenemos una gran tarea por realizar, y esa tarea es contar cuán grandes cosas hace usted con nosotros. Padre Santo,
tómenos en sus manos, permita que no cometamos los errores que hemos cometido en el pasado o que aún seguimos cometiendo, Padre Santo, sino que en el nombre de Jesús nos perdone y nos ayude, que nos dé esa gracia de tal manera que podamos llevar las palabras adecuadas a aquellas personas que necesitan escuchar el testimonio de cómo usted sigue obrando en medio de esta generación, la cual es perversa, Señor, de acorde a su palabra. Padre, gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les siga bendiciendo, hermanos, hermanas, y nos vemos la siguiente semana. Que el Señor les bendiga. Gracias.